Nadie es capaz de entender la mente de un asesino serial, pero podemos acercarnos a ella. Hay tres cosas que comparten: un trauma, una víctima y un lugar. Este último punto es el más inusual de todos. Los asesinos seriales parecen tener preferencias por ciertas zonas para cometer sus crímenes y los investigadores llevan varios años analizándolo. Por este motivo, lo que estás a punto de ver te hará conocer una dimensión desconocida de la mente de estos criminales. Desde desiertos en los que aunque grites, nadie escuchará tu voz, y parques convertidos en cementerios clandestinos, hasta una ciudad en ruinas que se ha convertido en el mayor vertedero de cadáveres de los Estados Unidos. Prepárate y agudiza tus sentidos, que hoy te presento 10 lugares escalofriantes preferidos por asesinos en serie. Número 10. Gary, Indiana. Hay lugares en los que basta una simple mirada para comprender que nada bueno puede suceder allí. La ciudad de Gary es un excelente ejemplo de ello. Ubicada en el condado de Lake, en el estado de Indiana, Estados Unidos, Gary se ha convertido en la máxima representación de la decadencia. Este territorio, que antaño fue una próspera ciudad, muestra una cara muy diferente, sin vida y sin luz. El lugar parece paralizado en el tiempo. Las estructuras lucen abandonadas y las más de 10,000 casas y edificios que se distribuyen a lo largo y ancho de su territorio solo sirven para albergar vagabundos, desamparados y quienes sufren de alguna adicción por las drogas. Sin duda, para muchos estadounidenses, este es el corazón de la decadencia humana. Con semejante descripción, no es extraño que este sea uno de los lugares que los asesinos seriales suelen utilizar como última parada, a la hora de acabar con sus víctimas, pero esto no siempre fue así. En el pasado, la ciudad de Gary fue algo drásticamente opuesto a lo que nos muestra hoy. Su historia está ligada a la producción del acero. Su propio nombre viene de Albert Henry Gary, el presidente fundador de la United States Steel Corporation, una productora de acero que se convirtió en el principal motor de la ciudad y la fuente de grandes recursos para el esplendor que experimentó este lugar durante varias décadas. Lastimosamente, las bonanzas fueron efímeras y en la década de 1970, las fábricas de acero y otras industrias importantes de Gary se vieron obligadas a cerrar. Con ello llegó el desempleo, la pobreza y la delincuencia. Todo ello promovió rápidamente un ambiente tenso y peligroso en el que las actividades criminales se convirtieron en algo común. Fue así como lentamente Gary se convirtió en el parque de recreos para los criminales, sobre todo para los asesinos en serie, quienes encontraban aquí un perfecto escondite para el cuerpo de sus víctimas. Las autoridades estadounidenses han registrado numerosos casos de esta índole desde la década de los 70 en la ciudad de Gary. Cada asesino empleaba un método diferente a la hora de ejecutar sus terribles crímenes, pero todos terminaban escogiendo alguna de las miles de casas abandonadas de Gary para ocultar del mundo exterior a sus víctimas. Uno de los ejemplos más recientes de este tipo de actos criminales ocurrió en el año 2018, cuando las autoridades lograron descifrar por completo el caso del asesino en serie Darren Vann. Tras varios interrogatorios, este hombre se confesó culpable de haber estrangulado hasta la muerte a 7 mujeres entre los años 2013 y 2014. Asimismo, aceptó colaborar con las autoridades para evitar la pena de muerte y condujo a los oficiales hasta las diferentes casas abandonadas de la ciudad de Gary, en las que había dejado los cuerpos de cada una de las 7 mujeres que había estrangulado. Lo más aterrador del caso de Darren es que el hombre fue descubierto casi por accidente, pues la policía lo encontró luego de que estrangulara a una mujer en un motel y se quedara sin el tiempo suficiente para trasladarla hasta Gary, a que muchos han comenzado a llamar el vertedero de cadáveres de los asesinos seriales. Número 9. Desierto de Alaska. Otro de los lugares preferidos por los asesinos seriales nos conduce a un territorio vasto y exigente, al cual no se puede acceder con facilidad y quienes lo hacen corren peligros debido a las condiciones extremas del lugar. Se trata de Alaska, un territorio famoso por sus paisajes salvajes y su rica vida silvestre, aunque los estadounidenses lo conocen por algo un poco más siniestro y aterrador. Muchos perciben a Alaska con una nota más peligrosa y sangrienta, debido a que esta es la capital de los crímenes violentos. Al menos así lo reflejan las estadísticas. Según las bases de datos de asesinos en serie de los Estados Unidos, Alaska obtuvo un récord macabro. Los datos muestran que entre el año 1900 y el 2014, en este territorio se registró de forma inalterable el mayor número de crímenes relacionados con asesinatos en serie. La cifra ha escandalizado a los estadounidenses, pero también a los propios habitantes de esta región.
Los expertos han tratado de comprender este fenómeno y por qué sucede aquí, y las respuestas no son nada agradables. Alaska es un lugar enorme y repleto de comunidades pequeñas a las que solo se puede acceder en avión. Esto significa que suelen estar incomunicadas del mundo exterior durante un largo periodo de tiempo, pero no son las únicas. En Alaska hay cerca de 75 aldeas de nativos americanos en las que no hay una aplicación de la ley estadounidense y la presencia de agentes policiales. Como si todo esto no fuera suficiente, el vasto terreno ofrece una prueba mortal para cualquiera, con desiertos helados, temperaturas extremas y todo tipo de adversidades que completan el escenario perfecto para que los asesinos en serie actúen con impunidad. Muchos de estos asesinos perciben en ese territorio un lugar perfecto para cometer las atrocidades más escalofriantes que conciben sus mentes. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el caso del asesino en serie Robert Hansen, apodado como The Budget Baker. Este hombre secuestraba a mujeres en el área de Anchorage y las trasladaba hasta diferentes zonas de los bosques más gélidos y recónditos de Alaska. Luego las liberaba y, tras haber pasado un margen de tiempo, salía a cazarlas por el bosque. Finalmente, cuando las encontraba, acababa con sus vidas a sangre fría. Las autoridades estiman que Hansen secuestró al menos a 17 mujeres, y cuando finalmente las autoridades se lo atraparon, se logró que recibiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, debido a la naturaleza de sus brutales crímenes. Número 8. Campos de exterminio de Texas. Si hay un lugar que en el imaginario colectivo se asocia con muerte y asesinos seriales, ese es Texas. Tal vez se deba a que este es el escenario de varias películas de terror o por simple fantasía, pero sin duda, Texas es un estado peligroso y quizás por esto se ha convertido en el epicentro de los asesinatos seriales. Las investigaciones relacionadas a este tema han conducido a las autoridades a visitar un lugar en concreto de Texas conocido como los Campos de la Muerte. Sin duda, su nombre ya es bastante representativo de lo que ocurre en estos campos, los cuales abarcan un terreno desértico de casi 101,000 kilómetros cuadrados, los cuales se puede acceder en un simple desvío de la autopista interestatal 45, a las afueras de la ciudad de Texas. En este vasto terreno han ocurrido todo tipo de hechos aterradores y misteriosos. Para la policía, este es el lugar perfecto para acabar con la vida de alguien sin que sea descubierto jamás. Al ingresar en este campo de la muerte, los asesinos seriales ni siquiera se molestan en amordazar a sus víctimas. Nadie puede escuchar sus gritos, tampoco ver la figura de sus cuerpos. No hay salidas ni escapatorias, solo un final, y esto es lo que lo convierte en un lugar tan aterrador. Desde el año 1970, los investigadores han seguido las pistas de al menos 30 mujeres jóvenes y niñas que se presumen han sido asesinadas en este lugar. Todos los indicios, las huellas y hasta las pistas acaban en el campo de la muerte de Texas. Y lo más aterrador de todo es que jamás se ha encontrado ni a uno solo de los responsables de estos asesinatos en serie. Con semejante panorama, no es raro que esta área se haya convertido en el escenario favorito de estos criminales. Lo más aterrador es que en la entrada del campo de la muerte hay un letrero en el que se puede leer la frase: "Ahora estás entrando en un mundo cruel". Sin duda, estas palabras no son una simple exageración. Las jóvenes secuestradas han sido atacadas de 1000 formas diferentes e incluso a plena luz del día, pero sin que nadie pueda escucharlas, buscarlas o auxiliarlas. Aquí el mundo es tan siniestro y oscuro como la mente de estos asesinos seriales, y aunque las autoridades han hecho enormes esfuerzos por corregir esa situación, en la actualidad, este sigue siendo uno de los lugares favoritos de estos terribles criminales. Número 7. Baton Rouge. Imagina vivir en una ciudad en la que las propias autoridades se ven obligadas a aumentar el número de funcionarios de la estación, pues no tienen el equipo suficiente para darle seguimiento e investigación a los más de 5 casos de asesinatos seriales que acechan simultáneamente por la zona. Esta ciudad existe y es tenebrosamente real. Su nombre es Baton Rouge y es uno de esos lugares que probablemente desearías no conocer jamás. Ubicada en el estado de Luisiana, este territorio revela las heridas y la decadencia de muchas ciudades estadounidenses que casi nunca aparecen en la prensa internacional. Baton Rouge es la capital del estado, pero aquí la pobreza es transversal, atraviesa todo el territorio y genera desigualdad, desempleo, limitaciones en la educación y una falta de servicios sociales que hace sentir a sus ciudadanos como habitantes de un auténtico infierno.
Para muchos analistas, no es raro que con estas condiciones, el estado de Luisiana sea el único en registrar una tasa de asesinos de más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. La violencia es el pan de cada día y al estar tan expuestos a ella, muchos de estos ciudadanos desarrollan trastornos peligrosos que los han convertido en asesinos seriales. Se estima que desde el año 1997, casi 70 víctimas han perdido la vida en manos de 5 asesinos seriales que acechan en la zona sin ser descubiertos. Mientras que aquellos que sí han sido capturados muestran cifras realmente desoladoras. Derek Todd Lee fue uno de los primeros asesinos seriales en ser atrapado y se le imputaron 7 víctimas. En el caso de Jeffrey Guillory, se estima que sus víctimas superan las 12 y finalmente, el asesino serial más aterrador de la ciudad, Ronald Dominic, exterminó la vida de más de 23 personas. Todos ellos fueron capturados en Baton Rouge y sus historias revelan no solo el terrible peligro que emana desde las entrañas de esta ciudad, sino del gran atractivo que ven estos asesinos seriales en este punto específico. Pues no es casualidad que tantos hombres con estas características emerjan en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Número 6. Parque de la Bahía de Pelham. El siguiente lugar preferido por los asesinos seriales es considerado un vertedero de víctimas, de que estos monstruos de la sociedad lo utilizan para abandonar los cuerpos sin vida de aquellos que capturan. Su nombre es el Parque de la Bahía de Pelham. Es el parque municipal más grande de la ciudad de Nueva York. Solo por este hecho, este no debería ser un lugar peligroso, ya que las autoridades policiales cuidan con mucha insistencia esta ciudad de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha impedido que los asesinos seriales hayan convertido este enorme parque en su patio de juegos. Desde el año 1986, los ciudadanos del distrito del Bronx comenzaron a registrar actividades sospechosas y criminales en este lugar, lo que ocasionó que el parque fuese visitado cada vez por menos personas. Las investigaciones sugieren que entre 1986 y 1995, cerca de 65 personas fueron arrojadas a este parque sin que nadie supiera nada de los responsables. No hubo ni un solo testigo, ni una sola pista, ni una sola señal. Algunas de las víctimas llegaron hasta este lugar sin vida, otras se la perdieron allí por medio de procedimientos escalofriantes. En 1991, por ejemplo, las autoridades localizaron un cuerpo en descomposición dentro de un barril. El hombre que estaba adentro había sido completamente encadenado y probablemente pasó días enteros así, hasta perder la vida por inanición. Otras víctimas también aparecieron con amputaciones de extremidades, extracción de órganos y hasta ausencia de varios dedos de manos y pies. Las autoridades se han preguntado durante mucho tiempo qué hace de este parque un lugar tan atractivo para estos asesinos seriales, y la respuesta parece muy evidente. El Parque de la Bahía de Pelham es un lugar demasiado grande como para poder vigilarlo en todo momento. Ya el historiador del Bronx, Lloyd Ulton, explicó que a alguien le llevaría demasiado tiempo encontrar algo que no debería de estar allí. Por este motivo, a las autoridades les lleva mucho tiempo detectar los rincones secretos en donde estos asesinos cometen sus fechorías. Además, existen varios tramos del parque desde los que se puede acceder con vehículo, lo que facilita que los criminales entren y salgan sin llamar prácticamente la atención. Desgraciadamente, los ciudadanos del Bronx han ido dejando que este parque quede sumido en la más absoluta soledad, y quienes siguen visitándolo todos los días descubren que en algún punto del parque está cubierto con cinta policial, pues las autoridades están evaluando la escena del crimen de un nuevo y escalofriante caso. Número 5. Leaking Park. Estados Unidos está lleno de lugares escalofriantes, pero pocos se pueden comparar con Leaking Park, un parque cuya historia y secretos han traumatizado a una ciudad entera. Leaking Park está ubicado en la ciudad de Baltimore, concretamente en el estado de Maryland. Desde hace varias décadas se posiciona como uno de los lugares más espeluznantes de todo el país. El motivo es muy sencillo. Leaking Park esconde en su interior al bautizado como el cementerio no registrado más grande de Baltimore. Los asesinos seriales han escogido esta ubicación desde hace décadas para enterrar a sus víctimas. Las historias de cada una de ellas es más desgarradora que la anterior. Cualquier persona que visite el parque podría pensar que es un lugar de maravillosa naturaleza y de bosques espesos, pero una mala pisada podría conducirte a la tumba de alguna víctima.
Se estima que entre 1948 y 2010, cerca de 68 cadáveres fueron enterrados en este lugar. La mayoría de ellos habían sido mutilados y presentaban diferentes patrones, lo cual anunciaba la presencia de varios asesinos seriales en la zona. En el año 1968 también se localizaron los cuerpos de 3 niños menores de 11 años de edad. En esa ocasión también fue posible detectar al responsable. Las autoridades capturaron al conserje Reginald Vernon Oates, quien estaba abandonando el parque con los genitales de sus víctimas. Sin embargo, el caso más tenebroso del lugar fue el protagonizado por Adnan Masood Syed, quien enterró en el parque a su novia Jaimin Lee de 18 años luego de acabar con su vida. Desde entonces, Leaking Park sigue siendo un cementerio que alberga numerosas víctimas. Muchas de ellas siguen sin ser descubiertas, al igual que los responsables de sus muertes. Los asesinos seriales siguen encontrando en este parque un escondite perfecto para sus actos, y pensar que en cualquier rincón de este lugar se esconden cadáveres, sin duda es algo que le quita el sueño a más de una persona en Baltimore. Número 4. Central Park. Muchas personas en Estados Unidos se preguntan cómo es posible que uno de los lugares más turísticos del mundo pueda atraer a tantos asesinos seriales. Resulta difícil responder esta pregunta. Pero Central Park se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para este tipo de criminales. Si no conoces nada de Central Park, debes saber que se trata de un mítico parque que se encuentra en el corazón de la ciudad de Nueva York. Turistas de todo el mundo acuden aquí para disfrutar haciendo picnics en el césped, paseando en bicicletas o disfrutando de uno de los pocos puntos verdes de una ciudad que se caracteriza por edificios que llegan a las nubes. Sin embargo, todos estos planes y paseos por el parque se ven completamente ensombrecidos por un secreto siniestro que la mayoría de las personas prefieren ocultar. Se trata del embalse Jacqueline Kennedy Onassis, un lugar profundo que está protegido por vallas de hasta 3 metros de altura, lo que viene sirviendo de escondite para que los asesinos seriales arrojen a sus víctimas. Solo en 2 meses del año 2017, la policía extrajo 3 cuerpos del lago y solo una de las víctimas pudo ser identificada. En otros años, las cifras han sido mucho más elevadas y en cada caso, las autoridades no saben explicar cómo llegaron los cuerpos hasta allí. Lo más sorprendente de todo es que ya en los años 1862, la Junta del Parque había tomado la decisión de cerrar Central Park al anochecer, ya que consideraban que no había ningún argumento para pasear por allí bajo la oscuridad. Sin embargo, en la actualidad, cualquiera puede visitarlo sin importar la hora, algo que desde luego beneficia al turismo, pero también hace de este lugar el escondite favorito de los asesinos seriales. Número 3. Desierto de Mojave. Hasta ahora hemos descubierto que Estados Unidos está repleto de lugares escalofriantes, pero en el estado de California existe un punto específico que los propios sheriff denominan como el mejor lugar para hacer que una persona desaparezca. Se trata del desierto de Mojave, un vasto territorio que alberga hasta 200 especies de plantas endémicas que crecen bajo el sol y siendo testigos de los terribles acontecimientos que se desarrollan en su entorno. Desde hace muchísimo tiempo, este lugar viene siendo utilizado como un cementerio ilegal por los criminales. Para los sheriff del condado de San Bernardo, este es el primer lugar que se debe visitar cuando alguien desaparece. Aunque una cosa es presentarse en el desierto de Mojave y otra cosa es encontrar la evidencia. Este territorio es tan vasto y duro que explorarlo es prácticamente imposible para 2 o 3 policías. Encontrar cadáveres aquí requeriría del equipo entero de la construcción de un edificio, y aún así seguiría siendo difícil. Por estos motivos, no es raro que los asesinos seriales vengan utilizando este desierto como el lugar perfecto para deshacerse de sus víctimas. Para comprenderlo con más exactitud, en el año 1984, William Richard Bradford, un hombre conocido por su agresividad, asesinó a una camarera de 21 años tras convencerla de que era fotógrafo. Bradford la estranguló en un motel, le cortó los tatuajes que tenía en su piel y la trasladó al desierto de Mojave. Una vez allí, enterró su cadáver y no volvió a saber más del asunto. Las autoridades tardaron un largo tiempo en determinar su culpabilidad, pero cuando lo hicieron, Bradford aseguró que solo habían encontrado una en 300. Por mucho tiempo se pensó que estas eran palabras vacías, pero en el año 2013, un grupo de investigadores localizó los restos óseos de otras 4 víctimas en tumbas poco profundas.
Algunos han tratado de relacionar este hallazgo con Bradford, pero no ha sido posible. Aún así, que el descubrimiento sea después de 29 años revela lo difícil que es localizar los cadáveres en este desierto y lo beneficioso que resulta para los criminales. Número 2. Everglades. Al sur de Florida, las autoridades han estado registrando una serie de actividades sospechosas en el conocido como Parque Nacional Everglades, un lugar que se extiende por alrededor de 1.5 millones de acres de marismas, bosques y pantanos, y que conforman la más poderosa guarida para los asesinos seriales. Resulta sorprendente que la mayor parte de los escondites de estos criminales esté relacionado con la naturaleza, pero es evidente que los lugares vastos a los que acuden pocas personas regularmente son una guarida perfecta para ellos. En ese sentido, Everglades es un lugar único en los Estados Unidos. Desde el siglo XIX, el propio propietario de este territorio llegó a ser considerado uno de los mayores asesinos de su tiempo. En aquel entonces, Edgar Watson tenía una plantación de caña de azúcar en el lugar, pero cada vez que llegaba el día de paga, cuando los trabajadores acudían a su hacienda, lo que recibían como pago era un tiro a sangre fría. Edgar arrojaba a las víctimas en los pantanos y se quedaba en la orilla hasta que acudían los caimanes y se tragaban a las víctimas. En la actualidad todavía se siguen encontrando trozos de estos hombres y mujeres que trabajaban para Watson, pero también hay víctimas más recientes. Desde el año 1965, las autoridades han registrado más de 175 homicidios sin resolver vinculados a este parque. Las sospechas de la mayoría de ellos recae sobre varios asesinos seriales, varios de ellos pertenecientes a sectas y otros simplemente que actuaban con independencia. Cada uno de estos casos es una historia sin descubrir y la policía teme que jamás se logre encontrar a los culpables de ello. Número 1. Parque Nacional Yellowstone. Llegamos al que probablemente sea el epicentro de los crímenes sin resolver, el lugar que todos los expertos consideran la ubicación perfecta para eludir a la ley. Su nombre es el Parque Nacional Yellowstone, el escondite de los asesinos seriales. Fundado en 1872, este parque está ubicado en un vasto desierto que conecta a Wyoming, Montana e Idaho, todo en un mismo punto. La naturaleza aquí se extiende a lo largo y ancho de 9,000 kilómetros cuadrados y atraviesa a los 3 estados. Este punto en específico es de vital importancia, ya que a nivel jurídico, los criminales han encontrado un vacío legal. Si una persona asesinara a otra en el lado del parque Yellowstone que pertenece a Idaho y fuese encontrada y llevada a las autoridades de Wyoming, la Constitución de los Estados Unidos establece que deberá ser juzgado por un delito en el estado en el que lo cometió. Pero al mismo tiempo, la sexta enmienda establece que se requiere de un jurado imparcial del estado y distrito en el que se haya cometido el delito. Al sumar ambas condiciones se genera un vacío legal, ya que si el crimen se cometió en Idaho, pero el distrito fue en Wyoming, entonces teóricamente no existe ningún jurado que pueda ofrecer un juicio justo. Este vacío legal ya ha sido estudiado por profesores de derecho como Brian Colt, quien aseguró en sus ensayos de El crimen perfecto que los tribunales se verían en un serio problema si se viesen en esta situación. Por supuesto, Brian Colt no buscaba animar a nadie a cometer crímenes en el lugar, pero de una u otra forma parece haberlo incentivado, ya que los asesinos seriales han encontrado en esta teoría jurídica un incentivo real para realizar sus crímenes más atroces en este lugar de los Estados Unidos. Sin duda, todos estos casos nos demuestran que Estados Unidos es un país realmente peligroso, en el que los asesinos seriales abundan y van encontrando constantemente nuevos lugares para realizar las más terribles atrocidades. Da igual si se trata de un parque, un río o un desierto, todos los lugares guardan cierto potencial para esconder a sus víctimas. Aquí nada es lo que parece y si algún día te encuentras visitando este país, recuerda que podrías estar caminando sin saberlo por el lugar preferido de un asesino serial.